Hola, soy Big León. Bienvenido nuevamente a su canal Conociendo tu Biblia. En esta ocasión vamos a continuar con el libro de Efesios. Antes de continuar, queremos dar gracias por su atención y les pedimos, por favor, que activa ahí la campanita del canal para que recibas notificaciones. También obséquienos un like, comparte este material si te es de utilidad, lo puedes hacer con toda libertad y también agradecer tus comentarios, los cuales nos ayudan a mejorar. Continuamos con el estudio del libro de Efesios. En esta ocasión tenemos el estudio del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6. Este texto habla precisamente que somos predestinados. ¿Predestinados para qué? Y eso de la cuestión de que somos predestinados, me surge la pregunta, ¿quién te crees que eres para que seas predestinado? Bien, entramos entonces de lleno al estudio de este capítulo. Primero, vemos el versículo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien, el agradecimiento a Dios debería ser un distintivo del cristiano genuino. Hay mucho que agradecer y sobre todo sabiendo que toda dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago 1:17, desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice. Entonces, como humanos y sobre todo como creyentes en Jesucristo, procuramos generalmente en nuestras oraciones pedir a Dios por bendiciones materiales. No quiere decir que esto sea incorrecto o que sea malo, pues aunque son cosas materiales, son necesarias para nuestro diario vivir. Pero podemos observar, entonces, esta porción de la Biblia no habla, estos textos que estamos hablando, no habla de las bendiciones materiales, sino de las bendiciones espirituales, que a menudo las pasamos por alto, pues las damos ya por hecho, sin tomar conciencia de su procedencia y mucho menos de su costo. Bien, para entenderlo vamos a ver el mapa del texto. Dice que somos bendecidos en los lugares celestiales. Luego somos escogidos para ser santos y sin mancha, escogidos según el puro afecto de su voluntad y escogidos para alabanza de su gloria. Iniciamos con el versículo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, en la Biblia vemos que Dios hace patente su bendición, lo vemos en la Biblia, estamos hablando de la Biblia, hace patente su bendición en algunos varones que Él ha llamado. Y lo hace de manera material. Tenemos, por ejemplo, el caso de Job. Si usted ve, sobre todo el capítulo 1, habla de lo que él materialmente tenía. Y sobre todo en el último capítulo, cómo Dios le duplica lo que tenía. Tenemos el caso de Abraham también en el libro de Génesis, donde nos narra las posesiones que este varón tenía, de Ezequías también, de José de Arimatea, el que dio la tumba para que Jesucristo fuera sepultado. Y estos son tan solo unos ejemplos de las bendiciones que Dios da a los hombres que Él tiene llamados.
Y aunque tales bendiciones materiales siguen siendo necesarias, sin embargo, Dios nos bendice primeramente en el cielo y lo demás viene por añadidura, como lo dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Quiere decir que lo material viene como un complemento de esas bendiciones espirituales. Podemos, por tanto, ver que Dios nos enseña que lo material es fugaz, es efímero y que generalmente a veces no abonan a la relación entre Dios y el hombre. Y aquí la pregunta es, ¿por qué así? ¿Por qué de esta manera? Porque las bendiciones materiales son temporales. Pero las espirituales, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:18, son perfectas, son eternas, son permanentes y que pueden ser incluso experimentadas aquí en la tierra. Usted conoce el texto de 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, las cosas materiales, sino las que no se ven, es decir, las espirituales, pues las cosas que se ven son pasajeras, temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí viene la pregunta, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales de procedencia celestial o de procedencia del cielo? Primeramente vamos a ver que somos escogidos para ser santos y sin mancha. Dice el texto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entre las principales bendiciones está haber sido escogidos en Cristo, note bien esto, escogidos en Cristo, y si usted ve el versículo que estábamos viendo, el verbo escoger está en tiempo pasado. Entonces nos está hablando, según el versículo 3 también, que nos bendijo también en el cielo, y ahora en este verso 4 nos dice que nos escogió. Si nota otra vez, lo recalco, estos versículos están en tiempo pasado, pero activos. Dicen los lingüistas que esto se llama auristo, que es el auristo, es una acción que se realizó con anterioridad, pero que su efecto seguirá ejecutándose incluso a futuro y que hoy vemos que sigue vigente y continuo. Pero nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, dice el texto. ¿Por qué en Cristo? Porque su obra ya estaba determinada, su obra redentora estaba prevista desde antes de la fundación del mundo, y tenemos el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, es decir, a partir de la muerte de Jesucristo o del tiempo de Jesucristo. Pero note esto, por favor, manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, es lo que quiere decir. Dice Isaías, el apóstol Pablo, nos señala que este versículo de Efesios, en lugar de procedencia de esa bendición espiritual, es decir, ser escogidos en Cristo, aún antes de que usted naciera, aún antes de la fundación del mundo, usted ya estaba en la mente de Dios. Y aquí le hago la pregunta, ¿esto acaso no le emociona que Dios ya pensaba en usted? Y en la Biblia tenemos ejemplos patentes de esta elección anticipada. Ahí tenemos Isaías 49:1 que dice, Jehová me llamó desde el vientre
desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y luego, más adelante, tenemos a Jeremías 51:5. Dice, antes que te formase, Dios está hablando con Jeremías, le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, es decir, te aparté y te di por profeta a las naciones. Es decir, antes de que tú fueras concebido, yo ya sabía de ti. Y antes que tú fueras concebido, te santifiqué, te aparté y te separé para que seas profeta a las naciones. Y asómbrese de esto, por favor. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, el mismo apóstol Pablo nos dice, pero aún antes de que yo naciera, está hablando el apóstol Pablo, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo, o sea que Pablo es enseñado acerca de su Hijo para que yo, está hablando Pablo, proclamar a los gentiles de las buenas nuevas acerca de Jesús. Estoy citando la nueva versión viviente. Bien, esto me enseña que la gracia y la misericordia de Dios se mencionan desde la eternidad, note usted desde dónde, hasta la eternidad. Y aquí cabe la pregunta con este texto de Gálatas 1:15 de Pablo. Pablo, el perseguidor de los cristianos. Usted recordará el libro de Hechos donde narra el apóstol Pablo su conversión, de cómo él perseguía a los cristianos. Incluso él mismo dice, yo consentí la muerte de Esteban. Entonces tiene una reputación de alguien duro, de alguien cruel, de alguien que perseguía a los cristianos. Por eso la pregunta que a mí me impacta, y el texto, que Dios eligió a Pablo, el perseguidor de cristianos. Pues sí, definitivamente sí. Pero nos escogió en virtud de la obra de Jesucristo. Por eso dice, para que yo proclamara a los gentiles las buenas nuevas acerca de Jesús. Ahora, no se trata en este caso de una elección arbitraria donde dice tú sí, tú no, tú sí o tú no, sino de los que en Cristo harían su decisión de salvación. Esos serían los escogidos. Escogidos en Cristo. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? Cuando Dios creó al hombre, fue con el propósito de que el hombre estuviera en su presencia, en la presencia de Dios, en esa comunión con Dios, en completa comunión con Él. Y en esa comunión, en esa presencia, entonces Dios bendecirlo. Y tenemos el texto de Génesis 1:28 que nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, es decir, administrenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el versículo 31 dice, y vio Dios que lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Como podemos ver, Dios no determinó que Adán y Eva pecaran. Y como tampoco determinó que Judas lo traicionara. Sin embargo, Dios ya lo sabía. Por eso Apocalipsis 13:8 nos dice que el cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Más adelante vamos a ver esto. Cuando Dios creó al hombre, fue para tener un vínculo de creador a creación. Y la única ley que tenía en el huerto, en Edén, Adán y Eva, era no comer de un solo árbol. Y eso usted lo puede ver en Génesis 2:16. ¿Sí? Entonces,
nos damos cuenta que la única ley que tenían la desobedecieron. Ahora, ¿cree usted que Dios no sabía de manera anticipada de la desobediencia de Adán y Eva? ¿O que no sabía Dios acerca del adulterio de David, o de la negación de Pedro, o de la traición de Judas? Por supuesto que lo sabía, y como también supo anticipadamente que usted y yo en algunas veces le negaríamos, como lo hizo el apóstol Pedro. Que también Dios sabía de nuestro mal comportamiento, como el que tuvo Sansón probablemente, pero también sabía anticipadamente que reconoceríamos ante Él nuestro pecado. Y así también sabía anticipadamente que daríamos vuelta a ese estilo de vida o esa conducta. Y esto se llama gracia ante el arrepentimiento genuino. Dios no creó al hombre para pasar la eternidad en el infierno. Dios creó al hombre para que estuviera el hombre en su presencia. Por eso dice 1 de Timoteo 2:4 y también 2 de Pedro 3:9 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Dios predestina al hombre para la eternidad. Y aquí está la pregunta. Dios predestina al hombre para que esté en su presencia, pero ¿todos los hombres quieren estar en su presencia? Muchos dicen que no. Muchos dicen que no. Y esto usted lo puede constatar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15, cuando habla precisamente del juicio del gran trono blanco. Y muchos dicen, con base a esto, que no lo ven, pero dicen, entonces, ¿por qué Dios los envía al infierno? Y aquí viene lo interesante, mire. En el libro de Juan, capítulo 12, versículos 47 y 48, dice el Señor Jesucristo, yo no juzgo al que oye mis palabras y no las guarda, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Ahorita es el tiempo de salvación. El que me rechaza y no acepta mi doctrina, está hablando de la enseñanza, ya tiene quien le juzgue. La doctrina que yo enseñé lo juzgará en el día último, es decir, en el juicio del gran trono blanco. Estoy citando una Biblia, ahí tiene usted el nombre, la referencia, la Biblia para el pueblo de Dios de América Latina. Entonces, como podemos ver, el hombre decide dónde pasar la eternidad. Si Dios interviniera directamente en una acción que implique la coacción de la libre voluntad, estaría violando la característica más grande que Dios mismo dio al hombre, es decir, la libertad de elección, es decir, la voluntad. Y la voluntad es una de esas características con que fuimos creados a su imagen y semejanza, y eso nos hace responsables de nuestras decisiones. La voluntad entonces es responsabilidad nuestra. Ahora, ¿con qué propósito Dios me escogió? Para ser santo. Para eso me escogió. Para eso lo escogió usted. Y santo no en el sentido popular o en el sentido romano. Santo del hebreo kadosh o agios en griego significa ser apartado. Cuando alguien reconoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, Dios lo toma para sí mismo, lo aparta para sí mismo, y ahora esa persona se convierte en el tesoro más preciado de Dios, en coheredero con Cristo y glorificado con Cristo. Y usted se preguntará, ¿yo? Déjeme contestarle que sí, usted.
Y ahora vean lo más lindo, ahí tenemos el texto de Romanos 8:17. Y si hijos, es decir, que si Dios ya me adoptó como su hijo, también herederos. ¿Pero herederos de quién? Herederos de Dios y coheredero con Cristo. Y ahora creo que toma sentido el texto de Romanos 8:35 que dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Y usted sabe bien ese texto, o el 36 que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Cristo me apartó para sí. Por favor, vea esa bendición inmerecida. Por supuesto, saber que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. Aquí viene aún esto más interesante. Dice el texto de Romanos 16:25. Lo sorprendente de todo esto es que fue antes, todo lo que le dije hace un momento, fue antes de la creación del mundo. Por eso dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un proyecto que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, es desde que fue creado el mundo, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo. Luego dice más adelante: sabed que habéis sido rescatados de vuestra vida vacía, heredada de vuestros mayores, no con metales corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin tacha ni defecto. Y aquí viene lo lindo, mire: predestinado desde toda la eternidad, es decir, otra vez recuerde usted Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 1:18 al 20, predestinado desde toda la eternidad y manifestada en la plenitud de los tiempos por amor a ustedes. ¿Qué me enseña esto? Que la salvación o condenación de un individuo es conocida por Dios o de manera anticipada. La salvación o condenación del individuo no está determinada por Dios de una manera discrecional. Tú sí eres salvo, tú no eres salvo. Más bien la salvación es conocida y sabida por Dios con anticipación, y de esto hay muchos textos y tan solo voy a citar dos. Tenemos ahí Deuteronomio 11:26 al 28 que dice: escucha bien, hoy te doy a qué elegir, es decir, que ejerzas tu voluntad entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces a los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Esto me enseña también que el libro de Apocalipsis tiene un texto parecido. Dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, venga. Aquí está otra vez la aplicación de la voluntad. Todo aquel que quiera
beba gratuitamente el agua de vida. Y muchos han tomado de esa agua de vida. Y muchos han rechazado esa agua de vida. Han tomado de cisternas sucias el agua que no les da la vida eterna. Veo entonces en esta porción del versículo 13 y también hasta el 14 me extiendo, que lo vamos a ver más adelante, que Dios planeó nuestra salvación, que su Hijo la ejecutó y que el Espíritu Santo la imparte, pero el hombre toma su decisión. Por eso es que dice que nos escogió para ser sin mancha. Nos escogió para ser perfectos. Aquí hay algo interesante. La palabra mancha del griego amomus, usted lo puede ver en ese número de Strong, significa estar libre de pecado, libre de inmundicia, sin motivo de reproche alguno, sin contaminación alguna. Y aquí le hago a usted la pregunta, ¿en verdad si usted ha recibido a Cristo, es eso? Por favor, vea esa bendición que Dios le considera a usted y a todos los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, los considera perfectos, pero en virtud de su amado Hijo. ¿Cómo es que sucede esto? Bien, somos escogidos según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Siendo honestos, usted que me ve de aquel lado de la pantalla, siendo honestos, todos sabemos en nuestro interior quiénes somos delante de Dios. Todos sabemos qué clase de bichos somos. Y aquí es precisamente donde caigo de rodillas ante su inmenso amor y su misericordia. Y me llama la atención en este versículo 5 que somos predestinados a ser adoptados, o sea, ser recibidos como hijo, pero en virtud de la obra mediadora de su amado Hijo, según el puro afecto de su voluntad. Y si usted está viendo esto, no está hablando de sentimientos, no está hablando de emociones, que aunque las incluye. ¿Por qué? Porque los sentimientos y las emociones tienden a ser volátiles. Está hablando este texto de que Dios ejerció su voluntad, es decir, Él decidió amarnos, Él decidió comprometerse a amarnos con base a la obra redentora de su Hijo, según el puro afecto de su voluntad. Y vaya que esto me revienta mis neuronas. Como se habla en México, o como se dice en México, y sin ser irreverentes, Dios nos amó así como somos, porque se le dio la gana. Ahora, en Cristo, Dios retoma a esa creación perdida por el pecado de un hombre y la recobra en virtud del sacrificio del hombre perfecto, es decir, de Jesucristo. Y note bien usted esto, que ahora nos hace, como aquel texto de Romanos 8:17, nos hace coherederos con Cristo. Emociónese con esto, porque esto quiere decir que somos participantes de lo mismo de Cristo cuando estemos en su presencia, que tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo, que estaremos ante la presencia del Padre como está Cristo, que reinaremos con Cristo y estaremos con Cristo en la ciudad celestial. En pocas palabras,
todo lo que sea herencia de Dios para su Hijo, también es nuestra, según el puro afecto de su voluntad. Esto no lo hemos realmente dimensionado, pero lo invito a que reflexione sobre esto que acabamos de hablar. Pero también somos escogidos para alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual los hizo aceptos, otra vez, en el amado, es decir, en Cristo. Y analizando la palabra alabanza, esta viene de la raíz hebrea tejilá, ahí tiene usted el número 84, 16 y 16 en la Strong, y señala o indica celebración, exaltación de alguien que es digno de ello. Alabar es dejar, en este caso, nuestro ego y enfocarnos en Dios por lo que Él es. Y aquí es donde cabe la pregunta. Entonces, ¿para qué fui creado? ¿Para qué fuimos creados? Cuando Dios creó a Adán, dice que sopló aliento de vida en el hombre, dando a entender con esto que algo de Dios fue depositado dentro del ser humano. Por eso Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, convirtiendo así al hombre en la obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque es superior a la naturaleza, porque es superior a los animales, incluso superior a las estrellas. Por tanto, Dios no creó, o nos creó más bien, con el propósito de tener una comunión con Él, de tener una relación con Él, de compartir todo lo que Él es con nosotros. Y si observas, el hombre fue predestinado desde el principio para adorar y alabar a Dios. Pero el hombre falló. Y como dice Romanos 5:12, luego todos pecamos. Sin embargo, Dios en su gran amor no dejaría perder así nada más a lo más excelso de su creación. Es por eso que cuando Dios nos creó, Él ya también tenía el plan de redención. Y aquí viene lo interesante, Dios no tiene plan B. Y usted lo puede ver en esos textos que aparecen ahí. Desde entonces, desgraciadamente, también los planes de Satanás corren paralelamente en oposición a los planes de Dios. Desde entonces Dios nos escogió para ser salvos y ante tal manifestación de amor surge mi pregunta. ¿Quién es el hombre para que Dios se fije en él? Y de esto se hacen muchas preguntas también los escritores de la Biblia. Deuteronomio 5:26, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente? Por ejemplo, Job 7:17, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Salmo 88:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Salmo 144:3, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. Hebreos 2:6, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Vaya que son preguntas que decimos, bueno, ¿qué vio Dios en ti, en mí, en el ser humano? ¿Quién te crees que eres, hombre? Y mira, aquí está, por si se te sube un poquito, por si se nos sube un poquito, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pues, ¿quién te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Lo que eres y lo que tienes
es por el puro afecto de su voluntad, es decir, porque Él así lo decidió. Antes, dice la Escritura, éramos hijos de desobediencia y como tales teníamos otras reglas, otro estilo de vida, mas ahora, habiendo sido adoptados en virtud de la obra de Jesucristo, esas reglas, este estilo de vida han cambiado. Bueno, eso espero, pero ahora nos regimos por nuevos lineamientos que están escritos en su palabra. Y uno de esos grandes lineamientos es la alabanza, es la adoración a Él. Y si hubiera otra persona con esa capacidad de creación como Dios, tal ser creador, podría demandar honra y gloria, pero no la hay. No hay tal. Por tanto, nadie más tiene derecho a demandar alabanza, gloria y honor. Esto solo le pertenece a nuestro Dios. Tal vez usted recuerde el estudio de Apocalipsis 4:11, cuando los 24 ancianos, los ángeles y los 4 seres vivientes dicen: tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir la gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según, otra vez escuche esto, según tu voluntad. El adorar y alabar a nuestro Dios solo es una pequeña parte en que podemos demostrar nuestro agradecimiento por lo mucho que ha hecho por nosotros, por haber pensado en nosotros desde antes de la creación de este mundo. Y creo que es la única forma de tributar gloria y honor, la única forma de demostrarle nuestro amor a Él es alabarlo. Y cuando lo hacemos, estamos reconociendo su señorío, estamos magnificando su nombre sobre nuestra vida, estamos reconociendo que solo Él es digno de alabanza. Y tal alabanza y adoración debe de brotar de forma espontánea de un corazón que se deleita en hacerlo. Y aquí viene la pregunta: ¿y qué pasa con quienes no lo hacen? Bien, Romanos 14:11 nos dice: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua reconocerá en público a Dios. También está Efesios 2:9, donde nos dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confesará que Jesucristo es el Señor. Permítame decirle que es el momento de que usted doble su rodilla, reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque después usted lo va a tener que hacer, lo quiera o no, pero ya no habrá oportunidad de salvación. La alabanza es desde todo el mundo, el universo entero dice alaba a Dios. Job 38:7 nos dice que las estrellas alaban a Dios. Si el universo alaba a Dios, la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros los humanos para tener el privilegio de rendirle nuestro ser a Dios? Por eso, la alabanza constituye una oportunidad y un regalo hermoso otorgado por Dios a su iglesia, ya que cuando lo exaltamos, atraemos su hermosa presencia. Llegamos al aterrizaje y aplicación de estos versículos. Y me llama la atención el pasaje de Mateo 28, del 1 al 10, cuando María Magdalena y la otra María, así lo dice el texto, al ver a Jesús resucitado, se arrojaron a sus pies para adorarle. Y por favor preste atención a esta palabra, dice: se arrojaron a sus pies para
adorarle. Y aquí la palabra adoración, tanto en este texto que estamos leyendo como el de Mateo 28, del 1 a 10, la palabra adoración viene del griego proskuneo, 4352 en su Strong, y significa como la mascota o el perrito besa la mano de su dueño. Es como postrarse, suplicar y adorar. Esa es la palabra precisamente que más se usa y se menciona en el Nuevo Testamento. Con base en esto, con base a esto, sabiendo que fuiste elegido, según acabamos de ver estos 4 versículos, sabiendo que fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, la pregunta es, ¿cómo has respondido a ese llamado? Y si has respondido a ese llamado en tu vida cotidiana, ¿reflejas la santidad de Dios? ¿Has considerado quién eras antes y quién eres hoy en Cristo? Y por último, ¿tus hechos alaban a Dios? Medita en esto. Piensa en esto y toma las decisiones que debas de tomar, guiado precisamente por el Espíritu de Dios. Bien, una vez más, gracias por tu atención. Pedimos por favor que dejes tu comentario al correo electrónico, ahí que lo ves ahí en la pantalla. Y recuerda, mi estimado amigo y hermano, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga.